Vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos directamente a comenzar el capítulo 6. Les voy a pedir que por favor, los que me deben reflexiones, por favor póngase al día. Póngase al día y trate de dar su reflexión para que se pueda graduar del libro de Marcos. Vamos al capítulo 6 del libro de Beacon y vamos también a buscar el capítulo 11 de Marcos. Y le voy a pedir a Sarita que me lea los primeros 3 versículos del capítulo 11. Le voy a pedir a Virgen que me lea los próximos 3 versículos del 4 al 7. Y le voy a pedir a Michelle que me lea los versículos del 8 al 9, del 8 al 10 del capítulo 11. Del 8 al 11, Michelle. Sí, del 8 al 11. Así que vamos a comenzar leyendo la lectura de la Biblia del evangelista Marcos, capítulo 11, la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Destallado, desta y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus manos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entre y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Excelente, excelente lectura. Aquí vemos ya desde el punto de vista de Marcos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahora vamos a leer, vamos al capítulo 6, sección 6, ministerio en Jerusalén. Beacon lo nombra como eventos que precedieron a este ministerio. Y vamos al capítulo, a la parte número 1, la letra número 1, la entrada en Jerusalén. Le voy a pedir a Jorge Crespo que me lea el punto número 1, la entrada en Jerusalén. Amén, amén. La entrada a Jerusalén. Jesús y sus discípulos, junto a otros peregrinos, ahora se acercaban a Jerusalén, la meta a la que habían señalado su ministerio por mucho tiempo. Betfagé, la casa de los higos verdes, y Betania, la casa de los dátiles.
eran dos pueblos pequeños situados en el declive del Monte de los Olivos, siendo probablemente el primero un suburbio de Jerusalén y el segundo situado como a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Amén. Amén, amén. Vamos a darle parte también a Papito, si tienes la lectura de Beacon, el párrafo número 2. Jesús se detuvo en Betania. Amén. Jesús se detuvo en Betania, donde se retiraba a descansar durante la semana de la Pasión, y envió 2 de sus discípulos a la villa opuesta, probablemente Betfage. Quizá Pedro era uno de los 2 y por eso tiene registrados todos los detalles. Allí debían encontrar un pollino atado en el cual ningún hombre había montado. Tenían que desatarlo y traerlo a Jesús. El maestro, que había nacido de una virgen y que al fin ascendería a la diestra de Dios, montaría un asno ceril. En el mundo antiguo, un animal dedicado a los usos sagrados debía ser ceril. Excelente. Vamos también a leer el tercer capítulo. Vamos a dejar que Madeline, si estás por ahí, tienes la lectura. Vamos al tercer capítulo. Y el cuarto capítulo, por favor, Wilson, vaya buscándolo para que se prepare desde ya. Tercer capítulo, Madeline, párrafo. Tercer párrafo, Madeline, cuarto párrafo, Wilson. Gracias. Si el propietario, que bien pudo haber sido uno de los seguidores de Jesús, ponía alguna objeción, debían decirle: el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Esta es la única circunstancia en Marcos donde las palabras del Señor son empleadas como una descripción de Jesús. Era suficiente identificación para el dueño del asno y suficiente razón para dedicar su propiedad al servicio del Señor. ¿Quién seguiría el ejemplo de ese seguidor anónimo? Los discípulos hallaron el pollino atado a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Excelente, qué lindo. Dice, cuando uno de los que estaban allí le inquirieron por su acción, ellos le contestaron cómo Jesús había mandado y les permitieron traer el pollino a Jesús. Se ha sugerido que estos misteriosos arreglos fueron el resultado de un plan previo o quizá fue efectuado en uno de los viajes a Jerusalén, mencionando en Juan o que fueron unos evidencias del conocimiento sobrenatural de Jesús, y uno y otro argumento son posibles. Bueno, Beacon está hablando de conocimiento sobrenatural de Jesús, pero ahorita vamos a hablar acerca de la profecía. El otro párrafo, Jorge Molina, léete el párrafo siguiente. La pregunta importante es... Buenas noches, Dios los bendiga, los amo a todos. La pregunta importante es: ¿por qué Jesús escogió ir montado a la santa ciudad? Su propósito era cumplir la profecía de Zacarías. Alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Excelente. Luisito Fuente, ¿tienes la lectura, papá? Para que leas el próximo párrafo, papi. Era una verdadera. Era una verdadera y abierta aseveración de su mesianismo. Perdóname un segundito, Luisito. Esta es una parte importante de Beacon, porque fíjate que él está aclarando y está con aseveración diciendo:
era una verdadera y abierta aseveración de su mesianismo. Mesianismo significa que hay palabra profética sobre el Mesías. Dale, Luisito. Pero el judaísmo no esperaba esto y como consecuencia no podía entender ni aceptarlo. Su propósito no era destruir a Roma, sino romper el poder del pecado. Su papel del Mesías todavía estaba velado por el pueblo por su ceguera, un hecho que hizo llorar a Jesús sobre la ciudad. Okay. Vamos al otro párrafo, Wandita ¿Ya? Rosa. Sí, gracias, papá. El otro párrafo, Wandita Rosa, después de echar su manto sobre el pollino. Después de echar su manto sobre el pollino sin estillar, Jesús se sentó sobre él y partió hacia Jerusalén, a unos 3 kilómetros al oeste de Betania. En medio de la excitación y aclamación de aquellos que alfombraban el camino con sus capas y con hojas de las ramas que habían cortado de los campos, y los que iban delante los que iban delante en la procesión, posiblemente algunos que habían venido desde la ciudad y los que venían desde quizás peregrinos de Galilea, daban voces diciendo: Hosana, Dios salve, o salve ahora. Muy bien, vamos al próximo párrafo que lo va a leer Desiree, los clamores de Hosana. Los clamores de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, son ecos de los salmos de Alei, que eran cantados antifonalmente por los peregrinos que se acercaban a Jerusalén. Dame un segundito. Los salmos, no todos los salmos los escribió David. Los salmos fueron escritos por aproximadamente 14, 15, si no me equivoco, alguien después lo podemos buscar. No fueron todos escritos por David. Este era un cantor, Jalel, era un cantor, era un de la tribu, era un levita. Así que él escribió parte de los salmos. Vamos a seguir, mamá. Que eran cantados antifonalmente por los peregrinos que se acercaban a Jerusalén y los levitas que los recibían en la puerta santa. Sin duda, sin embargo, muchos en la multitud esperaban que este profeta de Nazaret en alguna manera apresuraría el reino mesiánico. Bendita es la venida del reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Eran estos celotes nacionalistas los que estarían apenados al aprender que Jesús había venido en paz y por la justicia, no como un soldado para una revolución política. Empero Jesús estaba determinado a ofrecerse al pueblo elegido en las mismas puertas de la ciudad santa. Cualquiera que fuese su reacción, a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Eso es. Mayra o Amarili, si tienen la lectura, por favor que me lean. Es que no veo las cámaras prendidas. El próximo párrafo, por favor. En la llamada entrada triunfal entró Jesús en la ciudad y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, sintió dolor y enojo por la evidente compasión, pero debido a que era tarde, ese día se fue a Betania con los 12 y esperó la hora propicia hasta la mañana. Excelente, excelente. Carmen Bella, si tiene la lectura, termina la lectura hasta donde dice Domingo de Pascua. Hello.
Yes, I'm sorry. Ok, mamá. Léelo desde este punto, en este punto hasta el final. En este punto sería útil incluir un bosquejo de la cronología de Marcos para la Semana de Pasión. Domingos Ramos, entrada en Jerusalén y regreso a Betania. Lunes, maldición de la higuera y la limpieza del templo. Martes, parábolas, historias de controversia y otras enseñanzas. Miércoles, unición a Betania y la tradición de Judas. Jueves, preparación para la Pascua, la última cena, Getsemaní, arresto y juicio eclesiástico. Viernes, juicio ante Pilato, condenación, crucifixión, sepultura. Sábado, Jesús en el sepulcro. Domingo, Pascua, resurrección. Excelente, gracias, mamá. Tremendo. Ese bosquejo, este resumen de la cronología de Marcos es importante que usted lo tenga para sus estudios futuros. Creo que es sumamente excelente para su conocimiento. Bueno. Vamos a entrar en materia. Y lo primero que yo voy a tocar es el punto del pollino. Quiero tocar ese punto porque me parece interesante que los evangelistas tienen diferentes similitudes en cuanto al pollino. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén aparece en estos 4 evangelios, pero cada evangelista la presenta con un énfasis teológico distinto. Y el relato de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se parecen, pero hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, lo que todos tienen en común en estos, en los evangelistas, es que coinciden todos en que Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino. Eso es lo número 1. Segundo, el animal nunca había sido usado. Tercero, los discípulos lo traen por orden de Jesús. Estoy hablando de los puntos que los evangelistas tienen en común. Cuarto, la multitud lo recibe con honra. Acuérdense que Beacon dijo algo interesante, que cuando él se montó en el pollino recorrió 3 kilómetros, que eso serían como algunas casi 4 millas, cabalgando hasta Jerusalén. El otro es que el evento cumple la profecía de Zacarías 9:9, la cual vaya buscándola por ahí. Zacarías 9:9, Sarita, búscala por ahí y tenla en la mesa. Y el otro punto que tiene similitud, que coinciden, es que Jesús se presenta públicamente como el Mesías Rey. Jesús se presenta. Ahora, Mateo dice, alguien busque Mateo 21, deciré, del 1 al 7. Y alguien que me busque Marcos capítulo 11. Léeme, deciré Mateo 21, 1 al 7. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desátela y traédmelo. Ok, ¿qué dice Marcos capítulo 11, versículo 1, Wilson? Dice, cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos,
y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Exactamente. Al único que menciona que es hijo de Asna es Mateo. ¿Por qué pasa esto? La pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Mateo menciona dos animales? Que esa es la pregunta. Mientras Marco menciona uno. Mateo escribe principalmente para los judíos y quiere demostrar que Jesús cumple exactamente la profecía de Zacarías. En la poesía hebrea, y esto es parte de lo que yo encontré hoy en Logos, y me parece muy interesante, es común repetir una idea usando dos expresiones paralelas. Marcos, Lucas y Juan entienden que el animal montado fue el pollino. Mateo menciona ambos animales porque ella estaba presente. Y Mateo estaba allí viéndolo. Esta es la parte interesante. Mateo estuvo allí viendo a la mamá del pollino, mientras que Marcos, Juan, Lucas y Juan repiten por información. ¿Ok? Lo mismo pasa en las otras situaciones que hemos estudiado, porque Mateo es uno de los más fidedignos en la escritura por estar presente caminando con Jesús. Por ende, cuando no es que haya, se contradiga, no es que la lectura se contradiga, no. Acuérdense que hemos explicado que la Biblia no se contradice. Es claro que en esta situación de la información y la historia, Mateo es el más fidedigno en la lectura porque era un discípulo y estaba presente. Ustedes lo ven en Chosen. El tipo escribiendo como un buen, así, cada rato escribiendo y apuntando para aquí y para allá. Me parece muy interesante la película Chosen porque siempre estaba anotando las cosas. Así que esta parte es importante que ustedes como estudiantes la entiendan. Juan es el más breve respecto al pollino porque cuando usted vaya a Juan 12 al 19, Yaro, búscame Juan 12, del 12 al 19 y léelo en la versión Reina Valera, a ver qué dice. Porque lo que Juan añade aquí es que explica que los discípulos no entendieron el significado completo del evento, pero esto es interesante que lo entendamos. Juan 12, del 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Mira cómo, perdóname, mira cómo le dice asnillo. ¿Ok? Allá les dicen pollino. Respecto al pollino, aquí es asnillo. Si es pollino, asnillo, todo lo que sea, se cumple la profecía. Vaya a Zacarías 9:9. Gracias, Yaro. Vaya a Zacarías 9:9, que esta es la parte más relevante, importante. Y quiero que sepa algo. Zacarías escribe 580 años antes de Cristo. Isaías escribe 720 años antes de Cristo. Quiere decir que más viejito era Isaías, que eran 2 siglos más viejito que Zacarías. Y Zacarías escribe en cuanto a esto. Y también quiero que vayamos a Génesis 49. Alguien que lo busque. Ay, madre, pero ¿cuál capítulo, cuál versículo era, Yaro? Ah, el versículo 11. Versículo 11. ¿Ok? Vamos primero a Zacarías para que vea cómo se cumple la profecía. O sea,
En otras palabras, antes de que lo lean, si Jesús se hubiese montado en un toro, en una vaca, ya invalida todo el evangelio, ya se invalida todo. Ya estamos perdiendo el tiempo aquí. Por eso la palabra no se equivoca. Y se cumplen todas las profecías. Vamos a Zacarías 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está. Habla de asno, habla de pollino, Juan habla de asnillo. Ahí se complementa todo. Oye, es que la palabra está bien. A mí se me paran hasta los pelos. La palabra no se equivoca. Vamos a Génesis 49 para que tú veas cómo 5.500 años atrás. Mira cómo viene la profecía cumpliéndose. Porque todo apunta a qué. El Antiguo Testamento apunta a qué. ¿A quién? Cristo. ¿A quién dijo? A Cristo, a Jesús. Todo el Antiguo Testamento es la sombra. Hermano, cuando hablemos con propiedad. La sombra de Cristo es el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis 49, 11, un momentito. Búscalo por ahí, deciré. You want me to read? Oh, Jorge Crespo, perdón. Oh, okay. Ok, atado a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Ahí está. Ahí habla de la pasión. Ahí habla de la pasión. O sea, esto no cabe duda que la entrada triunfal de Jesús fue profetizada muchos años, siglos y siglos antes de que Él viniera. Oh, gloria al Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas ahora? ¿Preguntas? Haga preguntas ahora. Zúmbalo ahora. Está llanito. Dime, papá. Wilson. Quiero informarle a la clase que la pastora Desi, muchos años atrás, ya predicó acerca de eso. ¿Te acuerdas, pastora? Oye. Y lo trazó bien trazado. Tremendo. Wilson tiene dame de esa vitamina B12 que tú tomas. Pues. Jorge Molina. Jorgito. Sí, los últimos dos párrafos que dice lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uvas su manto. Ahí me queda un poquito. No entendemos. ¿Qué tú? Ajá, dígame. ¿Quién quiere hablar? Ajá, Jorge Molina, dime tú, ¿qué tú crees que pueda significar eso? Lavó en el vino de su vestido. Uh-huh. En la sangre de uvas su manto. Pues cuando uno estudia, acabo de entrar aquí a Logos para buscar el significado de eso. Literalmente aquí es una hipérbole. Lavó en el vino sus vestidos. Es una hipérbole. ¿Hipérbole qué es una hipérbole? Dijimos que. Exageración. Es una exageración y es un género literario que Jesús utilizaba. Aquí, en la lectura de la palabra, siempre van a haber hipérboles. No solamente era Jesús solamente, sino que siempre se van a ver este tipo de géneros literarios dentro de la palabra. Eso es número uno. Virgen, ¿tú quieres decir algo? No, que yo pensé, yo lo recibí de esta manera, que una vez tú haces el vino, eso se produce como el rojo, el colorante de sangre. Claro. Que lo dice. Claro. Y nosotros cuando hacemos la Santa Cena, tomamos el jugo de la vid, el jugo de la vid, hay jugo de la vid y hay vino. El jugo de la vid en representación a la sangre de Cristo.
claramente, y ahí tú te me adelantaste, porque en la segunda parte, y en la sangre de uva de sus mantos, describe una tierra tan fértil que el vino fluye abundantemente. En el sentido profético del texto, que fue lo que yo dije ahorita, está profetizando claramente la sangre anticipada de Cristo derramada en la cruz. Por eso, Jorge, es importante, mira, te digo algo porque es bueno y los invito a todos a que estudiemos los miércoles, porque los miércoles nosotros estamos entrando en rudimentos que son como estos. Porque cuando uno estudia la palabra tiene muchos géneros literarios que son ricos, que son ricos para poder escudriñar. Están las parábolas, las metáforas, la numerología, la verbología, la hipérbole. Son tantas y tantas cosas que cuando tú las estudias, tu conocimiento y tu intelectualidad se amplía. Se amplía. Es rico a la hora de poder estudiar la palabra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Bueno, pues vamos a seguir con la clase. Vamos a ir deconstruyendo Marcos 11 del versículo 1 al 19. Voy a dar algunas citas, pero traje algunos comentarios muy importantes que me parecen interesantes en cuanto a Marcos. Capítulo 11, versículo 1. En especial, entrando a buscar lo que algunos comentaristas dicen en cuanto a la escena de Jesús entrando en esta entrada triunfal. Jesús envía a estos dos discípulos a buscar un pollino sin montar, que luego es cubierto con mantos mientras la multitud tiende sus vestidos y ramas en el camino. Sin embargo, esta entrada requiere una comprensión matizada que va más allá del título tradicional. ¿Qué pasa? Que la entrada triunfal no fue simplemente una llegada a Jerusalén. Ya lo habíamos estudiado en Mateo. En Mateo nosotros habíamos estudiado claramente que esto no fue un ups o que de casualidad. No, la entrada triunfal estaba ya planificada como lo leímos anteriormente. Estaba ya profetizada, fue una proclamación, sin embargo, pública de parte de estos profetas, valga la redundancia. Jesús, ¿qué es lo que se celebraba aquí? ¿Cuál era el contexto de su entrada triunfal? El contexto es que Jesús es el Mesías prometido. Anote por ahí. El rey legítimo de Israel y el cumplimiento de la profecía mesiánica. Cuando hablamos de profecía mesiánica, hablamos de todo lo que estábamos hablando ahora, de par de ellas, como la de Génesis y la de Zacarías, que ayudan al cumplimiento del Mesías. Eso le da veracidad. Lo que le estoy diciendo es que esas profecías le dan veracidad al trabajo de Mesías, de Jesús. Sin embargo, el rey que entra no viene montado sobre un caballo de guerra. ¿Qué significa el asno? Eso ya lo estudiamos. ¿Qué significa y qué contexto tiene el asno en todo esto? ¿Alguien me puede explicar en confianza? Aquí estamos para aprender todo. Era un animal manso. Muy bien, mansedumbre, eso es un punto muy bueno. Algo más. Alguien más que me explique. Muy bien. ¿Qué significaba? ¿Para qué? Ajá. Era un animal de carga. Muy bien, muy bien. Eso también es un punto, sí, lo habíamos estudiado. ¿Quién más? ¿Cómo Yaro. transportaban semillas? Sí, tienes toda la razón, lo utilizaban para eso. Ajá, Yaro. Cuando leo esta parte que dice que
nadie había montado el pollino, nadie lo había montado. Pues ya eso quiere decir que es sagrado porque no había sido tocado. No había sido tocado. Normalmente los animales y los utensilios y cosas que se usaban en el Viejo Testamento, en el tabernáculo, eran cosas que solamente se usaba en el templo. Queriendo decir que el asno fue creado para ese día, ese propósito. Claro. ¿Y qué más significa el asno? ¿Qué otro contexto significa? Ah, papito. Humildad. Muy bien. Paz. Paz, obediencia. Muy bien. Paz. Eso. Todo eso que ustedes han dicho es el significado del asno. ¿Por qué? Porque los caballos se identificaban con guerra. El asno era un animalito, y más que todo como dice Yaro, un animalito totalmente, nadie le había puesto la mano, nadie se había montado. Jesús tuvo el privilegio porque había sido profetizado por la profecía, valga la redundancia, de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Por qué es tan importante esa profecía? Porque demuestra que Jesús no improvisó su identidad mesiánica. No fue una improvisación, no apareció por allí como por paracaídas. La entrada triunfal fue una declaración pública, como dijo ahorita, diseñada para cumplir la profecía. Entonces, cuando vamos aquí, por eso la entrada triunfal, y leo aquí, es una de las evidencias mesiánicas más claras de todo el Nuevo Testamento, porque Jesús estaba cumpliendo la profecía específica aproximadamente 550 años antes, delante de miles de testigos reunidos en Jerusalén para la Pascua. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que alguien se había acordado de esa profecía? Claro. Dale. Pastor, yo creo que sí, porque Claro. Jesús dice, y si te preguntan, dile que el Señor lo Ahí está. necesita. Ahí No ya. Jesús, no, que el Señor. Yo me imagino que la persona que era el dueño de la mamá y el asno, porque estaban los dos, cuando vinieron los discípulos y le dijeron, we need them for the Lord, esa persona conocía esa profecía y dijo, dale. Claro, ya me contestaste. Me alegro que puedo ser parte de esto. Ahí está la contestación. Claro que sí. Y el testigo es ese seguidor de Jesús. Ese a lo mejor fue un discípulo de los que seguían a Jesús también, de los que iban en el grupo. Ese sabía la profecía. Ese sabía. Y cuando fue Jesús por ahí, le dijo a los discípulos, dile que es el Señor. Que es el Señor. Y él va a saber. Aleluya. O sea, esto está tremendo, hermano. O sea, todo el Espíritu Santo alineó todo de una manera orquestada para cumplir la profecía. Oh, gloria al Señor. La forma de entrar en un burro significa paz. Salomón entró en un burro. Vamos a Primera de Reyes 1:33. Esto lo traigo como para su conocimiento, pero Salomón fue uno de los grandes reyes, hijo de David. Que lo tenga, lo puede leer. Súmalo. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. Claramente, la mula, asna significaba un animal de carga, de humildad y de paz. Bueno, Marcos 11:1, cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús viene de Jericó, ha pasado aproximadamente 3 años de ministerio público, ya se acerca las postrimerías, ya estamos acercándonos al Calvario, al monte Gólgota, y ahora entra en la última semana antes de la crucifixión. Muy claro,
Beacon da un detalle muy interesante que usted lo debe anotar por ahí y lo debe marcar claramente de día a día los sucesos cronológicos de lo que pasó en esa última semana. Hermano, estamos hablando de días. De día. Y ahora mismo Marcos acelera todos los detalles de una manera que te deja como que, tú sabes, sin respiración las cosas que están pasando. Esta semana es conocida. ¿Cómo se conoce a esta última semana? En el argot de lo que nosotros sabemos de lo que es Semana Santa. ¿Cómo se conoce esta última semana? La última semana de Jesús. La pasión. La pasión. Muy bien. La semana de la pasión. Ahora, ¿por qué Jerusalén era tan importante? Lo estudiamos en Mateo. Porque Jerusalén era la capital, primeramente espiritual de Israel. Ciudad de David, a sede del templo, centro religioso del judaísmo. Y todo judío piadoso anhelaba subir a Jerusalén. ¿Para qué? Para la Pascua. Entonces, él va a entrar allí como, tú sabes, no es como Pancho Carequeso, como el rey de Israel, a presentarse a toda esta gente. Vamos al contexto de la Pascua. Y esto es tremendo, porque la ciudad estaba llena de peregrinos. Miles de personas llegaban de Galilea, Judea, de la Decápolis, de las 10 ciudades y otras regiones del imperio. Y la expectativa mesiánica era muy alta, porque muchos esperaban un libertador político que expulsara a Roma del poder. Claro. Pastor, ¿y por qué habían tanta gente? ¿Por qué habían? Contéstala. Y la Pascua, ¿verdad? Era porque iban a celebrar the Passover. Para la Pascua, sí. Por ejemplo, si el templo principal está en New Jersey y nosotros vivimos en el Bronx y otras personas viven en Connecticut, pues vamos todo para New Jersey para celebrar la Pascua allá en ese templo. Por eso era que habían tanta gente durante ese tiempo. Eran miles, se estiman que eran cientos de miles de personas porque llegaban de Judea, de Galilea, de todas la Decápolis, que eran 10 ciudades juntas, las regiones del imperio, para eso mismo. Jesús, todo esto está todo orquestado para que ellos vean quién verdaderamente es el rey de Israel, espiritualmente hablando. Por eso ahí es que se va a imponer prácticamente en ese lugar el concepto mesiánico. ¿Quién es Jesús para Israel? Entonces dicen que Jesús llega cerca de Betfagé, Betania, y ambas estaban ubicadas cerca del Monte de los Olivos. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, la importancia profética del Monte de los Olivos, vamos a Zacarías 14:4. Si lo puede leer Virgen, búscalo tú, Zacarías 14:4. Y es importante el Monte de los Olivos, hermano, el Monte de los Olivos es tan importante que en el libro de Apocalipsis, el Monte de los Olivos tiene un contexto muy poderoso y muy interesante para lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Vamos a Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Reino dividido. Fíjate que ahí el Mesías estaría asociado con este monte. Eso es una palabra profética. Ajá, Yaro. Sí, esta palabra es profética, no ha sucedido todavía. Es cuando Jesús venga la segunda vez, no el rapto, la segunda vez. Los pies de él tocarán en el Monte Olivo y va a suceder esto. Va a haber un earthquake y se va a separar todo. Exactamente.
Ya eso es la explicación. Por eso esta ubicación tiene un significado mesiánico para el fin del tiempo. Y en Apocalipsis lo encontramos. Muy bien, gracias, Yaro. Esa es la explicación correcta. Entonces vamos a darle otro vistazo al pollino, al burrito sabanero. Con el burrito sabanero. ¿Por qué un asno? Ya lo hablamos, no vamos a ir para allá, ya nosotros quitamos eso. El caballo simboliza guerra, conquista, poder militar, mientras que el asno significa todo lo que ustedes dijeron: servicio, humildad, paz, y todas esas cosas. Los reyes podían usar asnos cuando venían en son de paz. Este punto es importante que usted lo anote. Los reyes podían usar asnos cuando venían en son de paz. O sea, cualquier pueblo circunvecino que estuviera en guerra y de momento hubiera la bandera blanca de paz, el rey aparecía en un asno, dando el significado y diciéndole: vengo en paz, se acabó la guerra. En la simbología espiritual, Jesús, y esto también lo tienen que anotar, Jesús entra como rey, pero un rey con humildad. Entra como Señor, pero siervo. Entra como Mesías, pero sufriente. Esos tres aspectos son los que Jesús entra cuando recorre con el pollino por ese caminar. Dice más o menos que eran como 3 millas a 4 millas de distancia hasta Jerusalén. Quiere decir que hay que jalar duro por ahí con el pollino, mientras había miles y miles de personas tirando mantos, tirando palmas, que también es parte de la profecía. El pollino, nunca usado, ya hablamos de burrito sabanero. Esto significa que en el Antiguo Testamento objetos destinados a uso sagrado frecuentemente eran reservados exclusivamente para Dios. Lo que dijo Yaro ahorita. Este pollino estaba totalmente allí preparado, ya listo para que solamente el Señor montara en él. A lo mejor después lo montaron otra gente, pero Jesús fue el primero. Jesús fue el primero, el Señor, el Mesías prometido. Entonces, esto significa, Jorgito Crespo. Y eso me llamó la atención porque él le da instrucciones a que vayan a cierto lugar y que allí va a haber un pollino y que lo agarre y se lo lleven. O sea que él sabía que ese pollino estaba allí reservado para él. Claro. Vamos para atrás un poquito. Claro que sí. Él sabía, claro que sí. Él tenía, estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Emanuel. Estamos hablando de Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Claro. Pero te voy a decir algo. También Jesús conocía. Estábamos estudiando el domingo que Jesús crecía en gracia y sabiduría y en estatura. Jesús sabía la ley, Jesús sabía la profecía, Jesús sabía la palabra profética, Jesús sabía claramente la palabra inspirada y sabía lo que los profetas habían dicho. Escucha esto, y lo tenía ahí claro. Lo tenía claro. Supongamos que en este juego de la exégesis entendamos por aquello de que what if, ¿qué pasaría si Jesús no tuviera un poder de omnisciencia sobrenatural? ¿Qué pasaría? Lo sabía entonces porque ya sabía la profecía. Porque el dueño del asna y del pollino definitivamente sabía quién era el Señor y qué era la profecía. ¿Usted me está entendiendo? No sé si usted me está entendiendo. No sé si esto está profundo. Pastor. Se ríe. Quiero compartir algo. Pero no te me... Dale, pero estamos ahí, estamos... ¿No? Estamos en la clase.
Lo curioso de este asno, porque yo tuve caballo. Y cuando tú vas a montar un caballo, especialmente si nadie lo ha montado, qué cosa rara que el asno se quedó tranquilo, no relinchó, no pateó, sin nada. Se quedó manso. Claro. No sé si me están entendiendo lo que yo estoy hablando. Por naturaleza, cuando una persona se monta en un asno, lo que va, ¿sabes? El asno va a rechazar la montura. Sí, de verdad. En el caso de Jesús, el asno se quedó quietecito. Claro. Obediente. Claro. Claro. No, tienes toda la razón. A mí me encantan los caballos. Yo no sé si es que después de viejo las hormonas me están cambiando, pero ahora me ha dado como mirar caballos y me encantan los caballos. Y estoy viendo a alguien que por allá por Michoacán entrena caballos. Y cuando le llevan un caballo joven, él tiene una forma de cómo entrenar el caballo. Porque el caballo está totalmente potrón, así, por eso de ahí sale la palabra potrón. Potrón está dando, tú sabes, patadas y brincando, y hay que saberlo entrenar. Lo mismo son las mulas, los asnos, los pollinos, pero no a ese nivel. No a ese nivel, pero sí entiendo lo que tú dices. Claramente sí tiene que haber sido un pollino tan humilde que no debió haberle dado un hard time al maestro. Claro que sí. Y si se pone fresco, Jesús le mete 2 o 3 cantazos. ¿Te aquietas o te aquieto? Aquí el que manda soy yo. Yo fui que te cree. Estate quieto. Ahora déjame decirte, y volviendo a lo de Jorge Crespo, claramente, como yo dije, y estoy poniendo una suposición, ¿no? Y esto lo estábamos hablando hace unos días, Desi, Yaro y yo, en cuanto a los dotes divinos de nuestro Jesús en la tierra. Y que imagínense que él no tuviera omnisciencia. Aún así, como él sabía la ley, como él sabía la Torah y la entendía, él sabía claramente lo que se iba a cumplir. Yaro. Pastor, yo creo que él siempre fue omnisciente, pero lo más que me toca a mí es que él no tocó esa omnisciencia mientras fue hombre, porque quiso interact con los humanos. Claro. Depender como un humano. Claro. Es como decir, tú tener todo el poder de querer hacer lo que te dé la gana y no tocar ese poder. Comparto eso contigo 100%, porque en una ocasión, cuando le traen a la mujer en adulterio, dice la palabra, dice el evangelista en Mateo, dice claramente que Jesús estaba escuchando lo que cavilaban ellos en sus mentes. O sea, que él sabía lo que estaban cavilando. Dice cavilar es pensamientos malos en la mente. Y Jesús sabía lo que cavilaban ellos. Lo que cavilaban, la palabra es cavilar en la mente. O sea, que ellos no estaban hablando, pero Jesús sabía lo que estaban hablando. O sea, que en ese momento debe haber estado usando el 100%. El 100%. Aquí tú no me vas, pon aquí. Sí, claro. Y con esto, sí, ya mismo Jorge Molina y Jorge Crespo. Con esto estamos, o sea, cuando nosotros estudiamos en una clase como esta, tenemos que llevar todas estas cosas así, hermano, así. Sabemos que Él es Dios y sabemos que eso es como yo hablaba hoy, yo escuchaba hoy a un maestro. Yo estaba escuchando hoy a un maestro y le preguntaban, ay Dios mío, el pastor R.G. Sproul, es un hombre que yo sigo y que me encanta la forma que él predica, y tiene un canal grandísimo. Y este hombre le pregunta, ¿usted cree que Jesús heredó la naturaleza del hombre caído?
le pregunta en este debate. Y eso es una pregunta fuerte. Y él rápidamente dijo, no. No. Automáticamente no. Y la gente se rió. Se rió. Pero él hace una aclaración y dice, Jesús es 100% humano y tentado en todo de la manera en que nosotros somos tentados, pero eso no significa que heredó una naturaleza caída. No heredó. Jesús es 100% humano y en su naturaleza humana es 100% Dios. Tiene dos naturalezas. Pero mientras estuvo en la tierra, comparto lo que dice Yaro y de eso estábamos hablando, mientras estuvo en la tierra, tenía que ser hombre, humano, para poder saber qué es lo que tú sientes, qué es lo que yo siento. Él tiene que bajarse de su gloria, renunciar de su gloria por un momento en estos años que está en la tierra. Eso está demasiado. Yo mucho con demasiado, hermano. Jorge Molina y después Jorge Crespo. Pastor, a mí me viene a la mente que quizás si Jesús hubiese usado todo el poder, porque por todo lo malo que le hicieron, que le dieron, que lo maltrataron, que lo escupieron, si él se va por ese lado, a lo mejor no iba a cumplir el plan de Dios. No, jamás. Jamás, jamás. Jamás, porque él pudo haber matado a Satanás hace rato. Allá en el desierto, él pudo haberle quitado, ya mira, vamos a acabar contigo porque tú no vas a molestar más aquí. Pero hay un plan salvífico, hermano. O sea, es que lo que tenemos que entender todos nosotros es que Dios no miente. No miente. Mi Cristo no miente. No es hijo de hombre para mentir y no se arrepiente. Y lo que se dice se cumple. Porque si fallara una promesa, dejamos de existir, hermano. No existiría. Claramente en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo habla claramente acerca de este misterio, que es poderosísimo cuando usted lee ese capítulo. Por eso es importante saber claramente quién es nuestro Dios, quién es nuestro Cristo, quién es nuestro Jesús. Oh, gloria al Señor. Jorge Crespo. Ok, pastor, aquí dice, ¿verdad?, que a Jesús lo recibieron una multitud y todos estaban de fiesta y todo el mundo estaba entusiasmado, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿ellos comprenderían realmente quién era él y qué había venido a hacer? No. Mira, te voy a poner esto en un contexto actual de nosotros o de cualquier fiestero. La gente que le gusta la fiesta, que son fiesteros, no les coge mucho para cuando tú ves a 2 o 3 brincando. El que es fiestero se mete a brincar también sin saber lo que está pasando. Vamos a brincar aquí también. El que es fiestero se mete. No cabe duda que hubo gente que sabían. No cabe duda que hubo gente que no sabían. Como que también hubo gente que estaban allí especulando y como siempre buscando qué es lo que yo quiero, qué es lo que estoy viendo yo. Para ver cómo, y también están los fariseos, están los sacerdotes, están los levitas, están los escribas, están todos los grupos de los celotes, están todos los religiosos que están buscando de alguna manera, más los que vienen de otros lugares a celebrar la Pascua. Acuérdate que vienen todos a celebrar allí. Vienen miles y miles y miles de personas a celebrar. Cuando de momento entra este personaje, que es el personaje que ha revolucionado todas esas provincias. Este es el personaje más importante. ¿Por qué? Porque este es el personaje que cumple exactamente
la profecía, el cumplimiento de la profecía. ¿Ah? Porque dice que Jesús llega cerca de Betfagé, Betania. Pero ¿de dónde vienen la mayoría? De Galilea, de Judea, de Macedonia, de la Decápolis, que son como 10 ciudades más, de otras regiones que tiene el imperio, un revoluce de... Y mucha gente no sabía lo que iba a pasar, pero en el tumulto y en el revolú, pues se unen en el chisme. Vamos a meter también aquí Palma. ¿Cómo eran? Las palmas eran Palma. Y quiero que sepan que esto es una celebración. Hoy en día, el domingo, ¿cómo que se le llama? Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Esa es una celebración hoy en día. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Dime, Yaro. Quería decir a lo que preguntó Jorge. La gente estaba feliz porque ya entendían que él era el Mesías. Muchos de ellos pensaban que él iba para Jerusalén para plantar bandera and take over. Lo que ellos no sabían era que los fariseos lo estaban esperando. Herod toditos lo estaban esperando porque querían terminar con él. Porque ¿cuál fue el último milagro que Jesús hizo? Que él resucitó a Lázaro. La gente estaba bien revolcada. Este es el Mesías. Y creían que él iba a ir a Jerusalén to take over. Y cuando pasaron los días y vieron que él no lo hizo, ya el próximo viernes están diciendo crucifíquenlo porque se sintieron como que él no hizo lo que tenía que hacer. No entendieron la entrada de él, la entrada triunfal. Ellos no la entendieron. Excelente explicación, Yaro. Claramente. Esos mismos que lo estaban alabando y estaban gritando, al otro viernes estaban deseando de la muerte. Marcos 11:3 dice claramente, cuando ellos mandan a buscar al pollino, él le dice, el Señor lo necesita. Yo traigo este punto aquí porque antes que se me vaya y se me escape esto, esta es una de las pocas ocasiones en Marcos donde Jesús usa explícitamente el título Señor. Y esto significa algo grande porque el Señor en el contexto del griego significa el dueño del universo. Ay, mi madre. Esto acabó conmigo hoy. En otras palabras, el dueño del universo entero, el creador, pide prestado un asno. Aleluya. Donde esto revela verdaderamente la humildad del maestro. Porque si él es el dueño de todo, ¿por qué yo tengo que pedir prestado? Nos está dando una lección. Aquel que posee todo debe actuar siempre con sencillez, con humildad. ¿Qué significan los mantos sobre el camino? Muchos tendían sus mantos y en el contexto cultural, extender mantos era un acto de honor real. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Calor yo aquí tremendo. Padre Santo. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Alguien que lo lea. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron cornetas y dijeron, Jehú es rey. Ahí ya ustedes entendieron prácticamente qué era más o menos en el contexto cultural de extender mantos al piso para que los reyes o candidatos a rey no tocaran suelo.
Es una forma de reconocer que tú eres nuestro rey. Ahora, en la simbología espiritual, porque lo lindo de la palabra del Señor, mire hermano, lo maravilloso de la palabra de Dios está en los contextos espirituales, simbólicos, culturales, contextos políticos. Cada contexto nos da a nosotros una enseñanza. Entiéndalo. La simbología espiritual del manto representa honra, rendición, reconocimiento de autoridad. ¿Qué significa el manto según la simbología espiritual? ¿Alguien me puede decir? Honra. Honra, Muy bien. Rendición. bendición, reconocimiento de autoridad. Gracias Carmen Bella, gracias Juanita Rosa y Virgen. Excelente, yo no sé quién más lo hablo, pero exactamente eso. Cuando usted vea en la palabra, cuando se hable de manto, ya usted sabe lo que significa. Las ramas. En este revolú de la entrada triunfal, se habla de las ramas, de las palmas. Cortaban ramas y las ramas eran usadas en celebraciones nacionales y religiosas. Ahora, ¿qué representaba las ramas? ¿Alguien me puede decir? Lo estudiamos en Mateo. ¿Qué representaban las ramas? Dígame usted, Jorge Crespo. Reconocimiento ¿Reconocimiento de qué? del rey. Estamos cerca. Victoria. Exactamente. Victoria. La rama significa victoria. Otros la identifican como gozo. Y celebraban. Las ramas era una forma de celebración. Espiritualmente, con esta celebración y con esta entrada, el pueblo celebra la llegada del rey prometido. Escuchen esto. Ahorita Yaro lo dijo. Muchos sabían de esto. Claro. Muchos no sabían de esto. Claro que no. Muchos entendían la profecía. Claro que sí. El dueño del asno, claramente, no me cabe duda que sabía claramente quién era Jesús y qué era lo que iba a pasar allí espiritualmente. Pero aún muchos no comprendían qué tipo de rey era. Porque aún así nosotros lo hemos estudiado múltiples veces. Los primeros eran los que estaban al lado de eso. Los primeros eran, y ya estudiamos los hijos del trueno. Nosotros estudiamos y el revolú que la mamá los hizo pasar. Ellos no entendían todavía a plenitud quién era Jesús y cuál era el trabajo de Jesús. Y no me cabe duda que había gente que entendían la profecía, hermano. Sí. De aquí hay de todo. Aquí podemos, en tantas miles de personas, aquí hay de todo, de todos. ¿Alguna pregunta? Ya Wilson se echó para atrás. Wilson, míralo ahí. Y ya a la que te sientas atrás, ya ahorita te vas con los panchos. No. No, quédate adelante para que no te me duermas, porque tú atrás, así, que empiezas así. Es que yo estoy meditando en esto, mira. Ajá. Qué curioso. En Dios no hay casualidades, pero da la coincidencia. Diosidencia. Que se me hace a mí imposible creer que para aquel entonces que nadie haya tomado ese asno, cuando tanta necesidad que hay,
que hace falta por usarlo para esto y para otro. Mas, sin embargo, no fue tocado porque había algo de parte de Dios que Dios le reveló al dueño del asno que no haga. ¿Sabe? Estaba reservado para Jesús, en otras palabras. Claro. Y para aquel entonces, allá en Jerusalén, en donde un asno es útil, mas sin embargo, ese asno fue reservado para Jesús. Con el burrito sabanero. Ya tú sabes. Osana, la palabra proviene del hebreo Hoshiana, que significa sálvanos ahora. Te rogamos que nos salves. Vamos al Salmo 118, 25 y 26. Con el burrito sabanero en camino de Belén. Salmo 118, 25 y 26. Ellos gritaban Hosana. Y originalmente esto era una oración que con el tiempo se convirtió también en una expresión de alabanza mesiánica. Lo leímos ahorita. Vamos a volverlo a leer. Salmo 118, 25, 26. ¿Quién lo tiene? Dale, papito. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Un salmo asociado con el Mesías. Un salmo, le llaman salmo mesiánico, Yaro. Pastor, qué triste, porque ellos están diciendo sálvanos ahora, pero están pidiendo salvación de la situación que se encontraban en el momento. Eso mismo. No una salvación espiritual. No. Ellos no estaban pensando en la eternidad. Ellos, porque casi siempre ellos fueron esclavos, sino de los asirios, de los romanos, de aquí. Los judíos siempre buscaban salvación, pero era que no querían vivir bajo el régimen de otra nación, de otra gente. El sálvanos, nosotros lo entendemos como sálvanos en la eternidad, pero en este caso es sálvanos de la situación que nos encontramos. Por eso el viernes le están diciendo crucifíquenlo. Crucifícalo porque no me salvaste. Crucifícalo, exactamente. Bien explicado, mamá. Entonces, aquí, cuando hablamos de este salmo, claramente Yaro habló correctamente el significado. En ningún momento este salmo espiritualmente refiere a la salvación del alma. No. Como dijo Yaro, siempre el pueblo de Israel ha estado esclavo bajo imperios como el imperio egipcio, el imperio asirio, medo, persa, romano y todos estos imperios babilónicos. Todos estos imperios siempre han martirizado al pueblo de Israel. Por eso cuando se escribe este salmo, se escribe en un momento donde le están diciendo claramente, sálvanos de la presión que tenemos, del problema que estamos pasando, de la esclavitud que estamos viviendo. Ese es todo el contexto del Salmo 118, estos versículos. Ahora, el significado teológico, dije, no espiritual. El significado teológico de esto es que el pueblo está reconociendo, número uno, que él es un enviado de Dios, claro, porque eso es lo que estaban esperando ellos. Pero están esperando el rey prometido, descendiente de David. No sé, yo hice así, me salió un dedo por ahí y brincó el dedo para acá y para allá. Entonces, en bendito el reino de nuestro padre David, aquí hay algo que es importante mencionar, y estamos terminando. Es que la multitud esperaba, ya lo que nosotros sabemos, hermano,
¿Qué es lo que esperaba la multitud? Si lo sabemos, pues yo voy a preguntar. ¿Qué esperaba la multitud de Jesús? Vamos a ver. Un rey. Un rey, muy bien. ¿Qué más? Lo que dijimos ahorita. Político. Un político. Que lo salve. Muy bien. Exacto. Una restauración nacional. Un guerrero. Un guerrero. Que le meta mano que derrota a los romanos. Acaba David. con... ¿Ah? Ellos esperaban un David. Un David, un guerrero, un libertador político. Donde Jesús vino primeramente, ¿para qué? ¿Para qué? Para derrotar el pecado, conquistar la muerte, conquistar el reino de Satanás. Eso no es lo que a ellos les interesa, porque ellos ni saben nada de eso. Ellos ni entienden lo que está pasando con el pecado, ni con la muerte, ni con Satanás, ni con nada de eso. O sea, la gran ironía de todo esto es que la multitud quería una corona. Querían coronarlo como en ese momento, como sálvanos rey, sálvanos rey, sálvanos rey de la opresión de estos religiosos que nos oprimen, de los romanos que nos oprimen, del judaizante que nos está oprimiendo con los impuestos, con los taxes y todo esto. Pero Jesús venía hacia ser coronado en una cruz, que eso es lo que ellos no entendían. Cuando entró Jesús en Jerusalén, ahora aquí en el templo, y habiendo mirado alrededor, dice Marcos 11:11, escuchen esto. Y esto es fascinante, hermano. Esto aquí es fascinante. Porque aquí hay demasiadas cosas envueltas dentro de muchos contextos que debemos tocar. Él no hace un discurso. Él no toma el poder. No expulsa a los romanos. Simplemente, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué dice, Beba? Lloró. Muy bien. Tranquilito allí. Observaba llorando. Y el verbo aquí indica una inspección cuidadosa. Observaba. Y él, me imagino que su corazón estaba destruido. Porque Jesús examina espiritualmente el estado de cómo está el ser humano en ese momento. Lo que verá provocará en algún momento la purificación del templo al siguiente día. Lo que está mirando, eso provocó algo fuerte en su vida. Eso después lo vamos a estudiar. Entonces, la entrada triunfal revela varios contrastes aquí. Esa entrada triunfal revela varios contrastes. El contraste es espiritual versus lo que ellos querían. El rey entra, pero sin ejército. Es recibido con alabanza y con palmas y con mantos en el piso, pero el viernes están injuriándolo, deseándole la muerte. Porque no me salvaste, ahora quiero que te maten. Qué triste. Era proclamado rey, pero el viernes ya lo estaban crucificando. Recibe coronación pública, pero el viernes le están poniendo una corona de espinas. Y estudiando el capítulo anterior, que esto me llevó a ver qué pasaba con Bartimeo. ¿Se acuerdan que hablamos de los dos cieguitos la clase anterior, pero era de Bartimeo? Bartimeo reconoce al hijo de David. Tú ves que hay gente que sabían y reconocían el trabajo, sabían quién era Jesús. Había gente, mucha gente, que sabían quién era él. Por eso la multitud proclama: bendito el reino de David. Porque Marcos aquí muestra un argumento
progresivo del reconocimiento mesiánico de Jesús. A mí me gusta Mateo y quiero que sepas que yo soy muy fanático de Mateo, pero Marcos explica desde otro punto de vista, lo cual es importante, es interesante estudiarlo. Le voy a decir con esto terminamos, hay 4 revelaciones espirituales dentro de este marco de Marcos capítulo 1 al 11. Número 1. ¿Cuál es la primera revelación espiritual para nosotros? Que Jesús cumple exactamente las profecías. Nada ocurre por accidente. Wilson dijo, qué coincidencia. Yo digo diosidencia. Nada ocurre por accidente. Es el cumplimiento de la profecía. Número 2. Segunda revelación. El reino de Dios es muy diferente a cualquier reino humano. Ellos esperaban un rey encopetado, un rey guerrero, un rey que destronara a los romanos. Él viene mediante humildad antes que exponerse al poder. Jorge Crespo, me faltan 2 puntos más. Una cosa interesante aquí, ¿verdad? Y que el reino de Jesús no se establece por la fuerza, sino que se establece por la obediencia y el amor y la humildad. Claro. La mayoría de los reinados se esforzaban ellos, pero él entra en un reino que no es por la fuerza, sino por la voluntad de Dios. Muy bien. La profecía. Claro, muy bien. Ahora, Jolito Crespo, para hablarlo como correctamente lo debemos hablar, yo te entendí y eso es correcto, pero lo correcto es, Jesús establece el reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Pero el rey es Jesús, el reino de Dios. ¿Quién establece, quién abre el camino para Jesús aquí? Juan el Bautista. ¿Qué dijiste, Bandita? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista claramente comienza a hablar en el desierto y a decir que el que viene a establecer el reino del Padre aquí en la tierra. Jesús es el representante de Dios aquí, pero Él es el rey. Y por ende hay principios en el reino que establece Jesús en la tierra. Lo que tú dijiste. Número 1, obediencia. Que nosotros no queremos obedecer. Someternos. Humillarnos. Sembrar. Esa es la parte que la gente no lo quiere. Esa parte la quitan de la Biblia. Servir. Esos son los principios del reino. Y nosotros, por ende, ¿somos qué? Somos reino. Y Él es nuestro rey. O sea, claramente, Jesús establece un reino espiritual que viene del Padre. Y Él es nuestro rey. Sí, Yaro. Por eso decimos que nosotros no pertenecemos a este mundo. Somos simplemente ambassadors, porque la ciudadanía de nosotros está ya establecida en ese reino que Jesús vino a establecer en ese momento. Y todavía sigue vigente hasta que Él regrese y se siente en el trono para ser rey aquí en este mundo. Aleluya. En el milenio. Aleluya. Y muchos, punto número 3, querían un libertador político, pero el Padre envió a su Hijo, al Salvador. Y el número 4, la verdadera victoria pasa por la cruz, que eso es lo que vamos a estudiar en la próxima lección. Antes de la resurrección viene el sacrificio. Con la entrada triunfal es una proclamación pública, hermano. Es una proclamación pública de que Jesús
es el rey prometido, el hijo de David. Y más que todo, el cumplimiento de las profecías mesiánicas. ¿Dónde están las profecías mesiánicas? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde se encuentran? Isaías. Muy bien. Eso se llama, muy bien, Wandita, muy bien. En el Antiguo Testamento. Todas las profecías mesiánicas, cuando hablamos de profecías mesiánicas, están en el Antiguo Testamento, y las profecías mesiánicas son sombra de Cristo. Muy bien. El rey del reino de Dios, Jesús, como dijo Jorge Crespo, no conquista mediante violencia, ni poder militar o imposición. Como dijo Jorge, conquista mediante obediencia, humildad, sometimiento, amor, servicio y siembra. Mientras la multitud esperaba un trono terrenal, Jesús avanzaba deliberadamente hacia la cruz, que abriría las puertas del reino eterno. Qué lindo, qué lindo. Gloria a Dios por siempre. Hasta aquí nuestra clase. ¿Alguna pregunta? Jorge Crespo. Yo quiero añadir algo antes que cerremos. Añade. Yo estudiando eso hoy, ¿verdad? Yo saqué la conclusión que así como la multitud preparó el camino para la entrada de Jesús, nosotros tenemos que preparar nuestros corazones para que Cristo reine en todas las áreas de nuestra vida. Muy bien. Te hago una pregunta. ¿Cómo preparamos los corazones? Después va Jorge Molina. Espérate.